Gracias por acompañarnos esta mañana. Le damos la bienvenida a todos. Muy bien, si usted está aquí por primera vez, quiero informarle que estamos en una serie sobre el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, el capítulo 19. ¿Cuántos de ustedes ya leyeron ese capítulo esta semana? ¿Alguien leyó ese capítulo esta semana o no? ¿Sí? ¿La semana pasada? Ah, bueno. Aquí se vale el spoiler, todo eso ayuda, ¿no? Y yo casi les escribo que lo lean, que lo estudien, porque yo necesitaba su ayuda. Qué capítulo tan complejo, ¿cierto? Para los que lo leyeron. Mi primera idea era, ¿dónde está Jonathan? El pastor Jonathan se fue para Bogotá justo en el capítulo 19. Eso no es justo. Sí. Pero yo mientras preparaba este mensaje, luchaba y le preguntaba a Dios, ¿por qué estás tú aquí? Y seguro Dios tiene una razón para incluir esta porción tan fuerte en la palabra de Dios. Y quiero que abramos la Biblia esta mañana y seguramente Dios va a ir respondiendo esa pregunta a todos, porque hay una aplicación seguramente que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero es un pasaje bastante aterrador. Si ya lo leyeron, se dieron cuenta de eso. Jueces capítulo 19. El título de esta serie es Rompiendo los patrones del pecado. Cuando no se rompen los patrones del pecado, esto es lo que se encuentra en el capítulo 19. Esto es lo que encontramos, ¿no? Ahora, hemos predicado varios mensajes de jueces y no sé si todavía hay algunos patrones que se resisten en romperse, ¿sí? O estamos mirando hacia otro lado y no. Pero esto es lo que ocurre, lo que encontramos aquí. Y la decadencia de un pueblo que está dominado por el pecado, que resiste, rehúsa romper, exterminar el pecado. Esto es lo que encontramos en el capítulo 19. Aquí vamos a encontrar un levita que nos muestra hasta dónde puede llevarnos el pecado, ¿sí? Va a enseñarnos, debería enseñarnos este levita y esta historia cómo repudiar cualquier tipo de pecado. Yo no sé si ustedes están dispuestos a reconocer que las tendencias pecaminosas de nuestra cultura realmente nos han abrazado y nos están más cerca de nosotros de lo que nosotros queremos, ¿sí? Y podemos idolatrar incluso una cultura sin darnos cuenta que hay tendencias pecaminosas ahí y nos enfrentamos al pecado sin darnos cuenta, solamente siendo parte de una cultura, ¿sí? Y el pecado puede sumergirnos o sumergir a cualquier persona en eso, llevarlo a una oscuridad, a una densa niebla y hacerle experimentar no solamente el más amargo sabor que pueda soportar su paladar, sino experiencias que usted no quisiera recordar. Es por eso que el profeta Isaías, y quiero leerles un versículo que no está aquí en esta porción bíblica, Isaías en el capítulo 5, el versículo 20 dice de esta forma: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Estas son palabras del profeta Isaías en el capítulo 5. Ahora, yo le puse el título a este mensaje: el oscuro abismo del pecado. ¿Cómo llegamos a un punto como este que vemos aquí en este capítulo? ¿Cómo llegamos a ver casos tan detestables en la sociedad, donde vemos que la humanidad se ha degradado a tal punto que nosotros no podemos aceptar algunas conductas? Según ustedes también escucharon esta semana la noticia de un proyecto de ley que busca despenalizar el incesto, la injuria y la calumnia. ¿Escucharon eso? Sí. ¿Cómo les hizo sentir eso cuando escucharon eso? ¿Normal? Quienes promueven estos cambios mencionan que se trata de algunas expresiones que simplemente hacen parte del tabú de la sociedad, que lo único que generan son rechazos sociales, y creen que estamos utilizando argumentos, quienes defendemos eso, que estamos utilizando argumentos morales que ponen en riesgo a nuestra sociedad, los que están promoviendo estos cambios, ¿sí? Que atropellan la libertad y la autonomía de quienes comparten principios
que en su mayoría son diferentes. Eso es lo que creen algunos. Ahora, yo creo que esto pasó por una noticia más. Ya no sé si vamos a ver un fallo en los próximos días. Creo que sí, todo esto hace parte de un gran paquete, una reforma. Pero esto ya no es escandaloso, porque hemos visto cómo la Corte Constitucional despenaliza el aborto, ¿cierto? Hemos visto cómo la Corte aprueba una ley que permite la adopción de menores de edad entre parejas del mismo sexo. Y todo eso ha pasado por nuestros ojos, ha pasado por nuestros oídos. ¿Y qué hacemos frente a eso? Lo interesante es que a veces son 10 personas que toman la decisión. Y a veces hay 4 de un lado y 4 del otro lado. Y a veces la diferencia es un solo voto. O sea, una sola persona y todo que hace la diferencia, y todo esto cambia alrededor en una sociedad. Es increíble, ¿verdad? Y todo eso está ahí frente a nuestros ojos, y lo que yo me pregunto es ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo reaccionamos frente a eso? Cuando vemos tal degradación de la sociedad, a veces ya no hay mucha reacción de parte nuestra. Hay mucho que hagamos, ¿sí? Y la verdad es que esto no está ocurriendo solamente en nuestro país, es algo que estamos heredando de otros países. No sé si escucharon hace unos años, en Alemania aprobaron hace algunos años una ley que permite una iniciativa, están incentivando a que los padres no declaren el sexo del niño al nacer, para que cuando tengan cierta edad ellos puedan elegir quiénes quieren ser. Bueno, no se le haga raro escuchar esto en un par de años en Colombia, ¿sí? Y a ese punto hemos llegado, hacia allá vamos, en esa dirección vamos. El declive moral al que nos enfrentamos hoy es la falta de conformidad con la ley establecida por Dios. La gente no quiere aceptar que es Dios quien ha puesto principios en la sociedad. La gente no quiere, se rehúsa a aceptar, a creer eso. Y no solamente se rehúsa a creerlo, sino que violentan esa ley, transgreden la ley misma. Es posible que Pablo estaba pensando en esto cuando él escribió Romanos capítulo 1, cuando él dice que fue necesario que Dios los entregara, ¿cierto? Porque se habían perdido ya en sus placeres, en sus deleites. ¿Sí? Ahora, esto que se conoce como una revolución moral no es tan nuevo como nosotros pensamos, porque pensamos en esto como hemos visto a dónde hemos llegado, en dónde estamos, dónde está la sociedad en este momento. Pero si uno lee Jueces capítulo 19, uno se da cuenta que esto es algo muy viejo, ¿cierto? O sea, no es una revolución moral que lleva un par de siglos o que inició con una filosofía. Obviamente esto se está agudizando, ¿sí? Y la historia se ha encargado de darle la razón siempre al Señor. Ahora, lo que encontramos en el texto esta mañana, como lo vamos a estudiar hoy, para darnos cuenta, son los efectos del pecado en una sociedad que busca de forma tan anhelada ser liberada y encuentra esclavitud al pecado. Eso es lo que vamos a ver esta mañana en este pasaje. Los efectos del pecado en una sociedad que busca tan anhelada libertad que termina esclavizándolo a sus propios pecados. Entonces vamos a hablar de 3 efectos, pero antes de eso quisiera que oráramos y empezáramos a leer el texto juntos. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ver algunos principios y algunas lecciones en este capítulo. Señor, te damos gracias esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que mientras estamos aquí escuchando tu palabra, Señor, nosotros podamos, Señor, recibir de ti, Señor, exhortación, podamos recibir de ti, Señor, una palabra de aliento, podamos corregir, Señor, podamos ser redarguidos, Señor, en la forma en que estamos haciendo, viendo, escuchando, la forma, Señor, en que el pecado luce en este mundo, en nuestras propias vidas. Ayúdanos, Señor, a entender esto, ayúdanos a reaccionar a esto de la forma que tú lo haces, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido inspirada. Rogamos que sea tu Espíritu, Señor, que nos ayude a aplicarla, Señor. Si hay personas aquí que no han entendido, Señor, la naturaleza del pecado, si hay personas aquí que están en riesgo, Señor, porque están conviviendo el pecado, están practicando el pecado de forma deliberada, Señor, rogamos por ellos para que tú hoy les salves, Señor, y les hagas ver el peligro en el que se encuentran, Señor, si no tienen un Salvador.
Ayúdanos, Señor, a entender todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es un capítulo un poco complejo, pero vamos a ir leyendo poco a poco el capítulo para ir entendiendo por qué está aquí en nuestras vidas. Empecemos con el versículo 1 del capítulo 19. Dice que en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina fue infiel y se fue de él a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Notemos lo primero que dicen estos dos versículos. Si usted quiere saber cómo puede el hombre llegar a unos niveles de depravación, como vamos a ver en este capítulo, note bien lo que dice el primer renglón, y ya hemos mencionado esto varias veces. Dice el primer renglón: no había rey en Israel. No había rey en Israel. Esta frase nos ayuda a entender lo que pasa y cómo una sociedad llega a esas instancias, cuando no hay rey. Y yo creo que lo que buscan promover todas estas leyes que yo mencioné precisamente es sacar a Dios, sacar al rey de todos los escenarios para hacer lo que hemos visto en esta serie, cada uno lo que bien le parece. Entonces no nos debe asombrar lo que encontramos en el capítulo si ya de hecho estamos leyendo que no había rey en Israel. ¿Sí? Estaban ignorando, él estaba ahí, por supuesto, pero estaban ignorando quién era Dios para ellos. Vamos a ver lo que ocurre con una sociedad que saca a Dios o al rey de su radar. Cuando eliminan a Dios de su radar, cuando cada uno solamente está pensando en lo que quiere. Aquí encontramos en esta historia a otro levita como protagonista de esta historia. ¿Recuerdan el levita de hace un par de semanas? Había otro que estaba en la casa de Micaías, que actuó como un hombre pagano también, religioso. Y aquí otra vez nos encontramos con otro levita. ¿Quién se suponía que eran los levitas? Bueno, venían de la tribu de Leví, algunos eran sacerdotes, ¿sí? Eran hombres dedicados al servicio, generalmente en el tabernáculo, el lugar de reunión para el pueblo, primero en el tiempo de Moisés, después cuando fue el templo. Y ellos tenían el deber o la tarea o la función de estar pendientes de lo que pasaba no solamente en el templo, sino a su alrededor, o en el atrio, como se llamaba, especialmente en el tabernáculo, que era de desarmar y armar cuando el pueblo se movía. Entonces ellos eran quienes hacían estas tareas. Y estaban pendientes de las mesas, estaban pendientes del lavacro, y todo en función del servicio. Para entenderlo y traerlo a nuestra época es como el diácono de hoy día, ¿sí? El siervo que está atendiendo las necesidades. Pero en sí eran hombres dedicados al servicio, hombres de Dios que Dios había llamado a servir dentro de su pueblo, y tenían funciones específicas. Ahora, si quiere conocer más los detalles, puede leer Números o Levítico, también encuentra ahí algunos detalles. En el libro de Números, el capítulo 18, encuentra algunos detalles de cuáles son las funciones de ellos, y en los primeros capítulos también. Ahora, eran líderes que debían ser ejemplares, listos en función del servicio para la casa de Dios. Se les permitía tener esposas, se les permitía tener una familia. De hecho, por generaciones sus hijos iban a servir al templo. Así funcionaba, era de la tribu de Leví donde salían los sacerdotes y los hombres que servían en la casa de Dios. Por eso este pasaje es tan relevante, porque lo que llama la atención es que aquí hay involucrado un levita. O sea, cuando una historia está alrededor de un líder que se supone que es un hombre que debe lucir como un ejemplo para la sociedad, llama mucho más nuestra atención. Lo que dice el texto es que era un forastero, lo primero que nos dice, que era un forastero, alguien que seguramente había abandonado su ministerio, su ejercicio dentro del templo, para dedicarse a sus propios propósitos, ¿sí? Dice que estaba a unos kilómetros de Jerusalén, es decir, no estaba cerca del templo. Además dice que estaba con él una concubina, ¿sí? Que aunque era muy común para la época, no era tan común que un levita estuviera con una de ellas, y mucho menos que esto fuera aprobado por el Señor. Creo que desde Génesis capítulo 2,
Dios deja muy claro que la relación de matrimonio debía ser compuesta por un hombre y una mujer. Y en ningún momento en la Biblia encontramos que Dios aprueba la poligamia. Eso es algo que Dios no está en el radar de Dios, no está en los planes de Dios. Y bueno, y ustedes dirán, bueno, pero pastor, también le pasó a Abraham, a Jacob, e incluso hasta a Salomón, que fue uno de los hombres más sabios. ¿Cuántas concubinas tenía? Puede ser que esto sea algo que vemos constantemente en la Biblia, pero no significa que esto haya sido aprobado por Dios de ninguna forma. De ninguna forma no vamos a encontrar un pasaje donde esto era una práctica que era aprobada por Dios. ¿Sí? Solo trajo dolor, solo desdibujó lo que en realidad era la relación matrimonial o la familia. Eso es lo que produjo estos intereses de los hombres por tener otras mujeres. La palabra concubina en hebreo es una palabra que se usa también para la amante. Es como se traduce la palabra. Es decir, que aquí vemos a un líder, a una persona religiosa acompañado de una amante, que en la época también podría considerarse como algo común, porque en esta época los hombres podían tener muchas mujeres a su servicio como esclavas. ¿Sí? Ahora, esto nunca estaba relacionado con los placeres sexuales, y aquí vemos algo que luce diferente. Entonces, había mujeres que, en el caso de Abraham, por ejemplo, Abraham, su esposa, que era estéril, tuvo una esclava y la dio al servicio de su esposo para tener un hijo. Esto no era aprobado por Dios. Lo que estaba bien era que había otra mujer que podía ayudar en la casa a las funciones, a las tareas de Sara, pero nunca ocupar el lugar de ella. Es lo que vemos en la Biblia, se ve como mujeres de segunda clase. ¿Sí? Y obviamente esto ya nos va mostrando algo de la sociedad, cómo estaba la sociedad en aquella época. Llegaron a considerarse esposas de segunda clase, como dije. Este hombre nos va a ayudar, el levita nos va a ayudar a ver hasta dónde puede llegar el pecado en la vida de una persona o de una nación cuando abiertamente cuando no renuncia al pecado, cuando no rompe los patrones del pecado. Vemos en el versículo 2, miren el versículo 2, que esta relación estaba marcada por la infidelidad. ¿Vieron eso en el versículo 2? Dice que su concubina le fue infiel. Algo que debe de ser obvio si se tiene en cuenta que no estaba comprometido con ella, ¿sí? Aunque él podía actuar como el amo de ella, no tenía derechos sobre ella, especialmente en la intimidad. Su liderazgo se había visto empañado por esta infidelidad que la concubina tuvo, porque además de que era un levita, ella pudo haber sido su esclava, él lo había abandonado y le había sido infiel. Algo que en la época pudo haber sido muy humillante para cualquier hombre. Y obviamente vamos a ver cómo se desarrolla toda esta historia alrededor de estas dos personas. Lo que podemos aprender rápido es que en esta época, que alguien puede tildar como una época machista, donde la mujer se veía más como un objeto sexual que como una persona portadora de la imagen de Dios, crea todo un problema alrededor de los objetivos de un hombre egoísta. Solo pasan 4 meses, y notamos esto en el versículo 2, antes de que este levita fuera a buscar a la mujer. ¿Notaron el versículo 2 nuevamente? Dice el versículo 2 que esa mujer fue a la casa de su padre, o sea, huyó de levita, y estuvo allá durante 4 meses. Y el versículo 3, leamos el versículo 3, dice que se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo, alojándose allá. Al 4.º día, cuando se levantó de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno:
conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegra tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. Bastante insistente el hombre. Y he aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Vamos a ver aquí en estos versículos, vamos a ver el primer efecto del pecado, y es una pérdida de los sentidos. Cuando una persona no es radical con el pecado, insiste en pecar, lo primero que empieza a hacer el pecado es que empieza a anular su entendimiento. Ya no le permite escuchar correctamente, ya no ve con claridad, no siente de la misma forma. Eso es lo que hace el pecado. Impide que la persona sea consciente de la realidad. Es lo primero que hace, es como si el pecado empieza a adormecernos para luego darnos la estocada final. Es lo primero que hace el pecado cuando no se trata bíblicamente, cuando no se confiesa y no se aparta del pecado. Entonces vamos a mirar las consecuencias de eso en el capítulo 20 la próxima semana. Pero aquí nosotros podemos ver fácilmente cómo este hombre, al parecer, tenía un plan de reconquiste junto con su amante y le funcionó bien. Se fue a buscarla y ¿qué recibió? Pues se encuentra con una escena incluso que alguien podría catalogar muy tierna, ¿cierto? Amorosamente le habla, le insiste que venga con ella, y se encuentra con un suegro, aparentemente suegro, que también tiene ciertas consideraciones e insiste mucho para que el hombre se quede allí. Todo esto es muy extraño, la forma en que este hombre se comporta. Y al ver la relación entre este hombre y su suegro, uno puede entender la razón principal por la que este hombre quería que el hombre no se fuera con la mujer. Porque en la sociedad, de todas formas, esto era muy mal visto, que una mujer fuera infiel. Y lo más seguro, lo que estaba seguramente pensando el padre de la joven, es que esta mujer iba a ser castigada y posiblemente asesinada por el hombre por haberle sido infiel al esposo. Así que el padre tiene también sus intereses y está protegiendo no a su hija, sino la reputación suya, porque su hija ha cometido un error tan grave en la sociedad. Entonces insiste varias veces para que el hombre no se vaya, asegurándose de que cuando el hombre se vaya ya el hombre tenga más confianza de que realmente lo que está buscando es estar bien con su hija. Ahora, no sé si han visto hasta acá la escena, pero yo lo que veo ya es perturbador. Un padre que está aprobando la relación de su hija, que no es aprobada por Dios ni por la sociedad, y consciente en tener una relación que Dios no aprueba. Y no solamente la consciente, sino que está alimentando eso. No vemos una exhortación del padre hacia su hija, no vemos algo de temor del padre hacia su... O sea, este hombre que está involucrado ahí en esta historia está cegado, su entendimiento ha sido nublado. Y era uno de los israelitas. No está pensando en absoluto de la forma bíblica en que debe responder al pecado de su hija, y mucho menos el suyo. Entonces vemos una relación con un suegro que podría considerarse una buena relación, ¿sí? Porque es un hombre hospedador, porque insiste en atenderlo a él, pero quizá la razón principal no era porque le caía muy bien. Aunque es atractivo pensar en que una hija que no está haciendo las cosas bien se case con un líder de una iglesia, ¿cierto? Eso, imagínense, se va a quedar con el misionero. No importa cómo lo consiguió, pero se va a quedar con el misionero. Esto podría pensar algún padre, y creo que este es un ejemplo. Sin pensar en el futuro de su hija, sin pensar en la relación, sin pensar en lo que Dios estaba haciendo, sin pensar en lo que Dios no aprobaba.
Lo más grave aquí es que su hija podía morir por este pecado. Este hombre estaba absorto por el pecado y el pecado había ensordecido a este hombre, no le había permitido ver ni escuchar la realidad. Y eso es lo que hace el pecado. Lo que el pecado hace es que primero nos nubla los sentidos para que nosotros nos convirtamos en personas subjetivas. ¿Qué es una persona subjetiva? Una persona que solamente ve lo que quiere ver. ¿Sí? No lo que le conviene, no lo que es la verdad, sino ve la realidad como él la quiere ver. Y notamos eso en el versículo 10 cuando su suegro le dice no se vaya, quédese aquí, pero él no lo escucha y insiste en que se tiene que ir. Y vamos a ver el desenlace de eso. O sea, este hombre no recibe consejo de su suerte, hubiera sido una buena idea quedarse ahí, puso en riesgo la vida de él y la vida de la concubina al salir de noche y viajar de esa forma. Eso lo sabemos por el desarrollo de la historia. El pecado nos hace subjetivos, el pecado nos impide que veamos la verdad como es y la llamemos por su nombre. Es por eso que la sutileza con la que entra el pecado es algo que generalmente la gente busca como sustentar. ¿Sí? Dios entiende, Dios sabe, Dios comprende. Y eso es distorsionar la gracia de Dios. El hecho de que Dios sea soberano y entienda cada circunstancia, cada situación, no implica que Dios esté sometido a que nosotros pasemos por encima de su ley, de sus principios. Él es soberano, pero Él todavía espera que su pueblo responda como debe ser. En el versículo 10 dice que al quinto día, en la noche, se fue con la idea de regresar a Efraín. Quizás porque en ese lugar se encontraba más seguro para seguir pecando. Recuerda que no estaba en Jerusalén, sino que venía de ese lugar. Y eso nos da la idea, en la historia anterior era lo opuesto. El hombre estaba huyendo de Jerusalén y aquí vemos al hombre regresando a Jerusalén por lo que aparentemente era su esposa, entre comillas. El relato no dice mucho acerca de la mujer, parece más una relación entre hombres, entre el suegro y este levita. Y eso deja nuevamente ver cuán distorsionado está el trato hacia las mujeres aquí en la Biblia. Y es por eso que muchos han dicho que la Biblia es machista, por situaciones como estas. En realidad nos toca estudiar la Biblia para ver cómo Dios condena estas cosas. Porque jamás Dios ha aprobado actitudes como estas. Tanto el padre como el levita tratan a la mujer como un objeto. No vemos a la mujer diciendo yo no quiero ir, no escuchamos a la mujer para nada, solamente el padre negociando con este levita, tratando de persuadirlo para que se quede un poco más de tiempo. El suegro estaba evitando quizás la desgracia de que maten a su hija y al mismo tiempo que deshonren a su familia, lo cual traería una mala reputación a ella y a su familia. Mientras que el levita estaba seguramente asegurando sus pertenencias. Él veía a esta mujer como una esclava o como su propiedad y como un objeto sexual. Cada uno tenía sus intereses, pero no estaban tratando a las mujeres como Dios espera, como una imagen de Dios. Yo creo que esto nos arroja a nosotros los hombres una lección ya. Como hombres debemos tener mucho cuidado cómo estamos mirando y tratando a las mujeres a nuestro alrededor. ¿Y por qué digo esto? Porque la sociedad, una sociedad como la nuestra, una sociedad consumista y una sociedad que está promoviendo cada vez más el sensualismo, ha denigrado la imagen de la mujer. Y los hombres llegamos, y estoy hablando de hombres cristianos, llegamos a pensar de esa forma también. Activamos en nuestro corazón, en nuestra mente cosas y contemplamos cosas que Dios nos aprueba cuando vemos a las mujeres y la forma que las tratamos. Y tenemos que imitar a Jesús de la forma en que tuvo contacto con cada mujer y cómo Él las trató. Recordemos esto cada vez que veamos a una mujer, la próxima vez que veamos a una mujer, que ellas son portadoras de la imagen de Dios. Que no se sientan ellas como objetos de la forma en que nosotros las tratamos. Y no digo solamente con las mujeres extrañas, sino también las mujeres que están a su alrededor, su esposa, su madre, sus hijas. Pero sigamos leyendo el texto, versículo 11. ¿Ya les dije cuál es la primera fase? Ok. ¿Cuál es la primera fase entonces? Ok, entonces nubla nuestro sentido, no nos permite ver, no nos permite escuchar correctamente. Eso es lo que hace el pecado. Ahora leamos el versículo 11, por favor. Y estando ya junto a Jebús, Elías había declinado mucho y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche.
Y tu Señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Ram. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Notamos aquí otros detalles interesantes en la narración. Primero, además de no querer escuchar al suegro, ¿cierto? Tampoco quiso escuchar al criado, que sugirió que podían quedarse en Jerusalén. La razón por la que no querían quedarse en Jerusalén era porque la ciudad no estaba bajo el control de los israelitas en esa época, ¿sí? Por desobediencia de ellos mismos, seguía siendo una ciudad cananea. O sea, esto en cierta forma era algo lógico y ponía en riesgo la seguridad de ellos. Pero lo que ellos no recordaban era que Israel estaba tan mal que era peor ir a Israel y estar en su propia tierra, porque ya la situación era tan grave que ellos no estaban seguros en ningún lado. Y vamos a ver eso en el texto. Para el levita era más seguro llegar hasta Gabaa, una ciudad bajo el control de los israelitas, porque le hacía sentir como en su casa, pero realmente la situación allí también estaba mal. Ahí es donde se enlaza la tragedia por parte de su propia gente, los israelitas, que para ese momento estaban sumergidos en el mismo abismo de pecado en el que el levita se encontraba. Es por eso que él decide salir de ese lugar, es por eso que él había abandonado el servicio a la casa de Dios. No pasa lo mismo que en Belén. Allí había un anfitrión que lo estaba esperando. Recuerdan ese hombre que lo acoge y le dice: venga, quédese acá. Y no, lo que él se encuentra es que llega al lugar y no hay nadie lo recibe, ¿sí? Ahí en ese lugar, ¿qué le toca hacer? Bueno, parece que va a pasar la noche en la calle. Todo porque el hombre no está viendo con claridad lo que está haciendo. El hombre simplemente está actuando, como hemos visto en esta serie, está haciendo lo que bien le parece. Pero no está pensando que va rumbo a la desgracia. No está pensando que va con una mujer que es su amante, que él es un siervo de Dios y que lo que tiene que hacer es dar ejemplo a los demás, y que lo único que está buscando son sus intereses propios, que tienen que ver con sus intereses netamente sexuales. Eso es lo que estamos viendo en el pasaje. Entonces, es muy importante que entendamos que el pecado lo primero que hace es nublar nuestro entendimiento, nublar la verdad de la realidad, para llevarnos finalmente a la destrucción. Si nosotros no logramos ver la realidad de las cosas, y muchas veces se nos maquilla, pero otras veces no, descaradamente hoy están peleando intereses en contra de lo que Dios ha llamado o no ha aprobado. Abiertamente, ya hoy día estamos defendiendo simplemente la relación matrimonial. Esto no era un tema de discusión hace 20 o 30 años. Ya no hay necesidad de maquillar mucho estos pecados. Leamos el versículo 16. Versículo 16, para ver el segundo efecto del pecado. Versículo 16 dice que he aquí un hombre, le recuerda, ya llegaron al lugar, a Jerusalén, y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, escuchen eso, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová. Escuchen bien esto. Mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu siervo, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. El hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos
y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Parece que aquí está el salvador de este hombre, ¿cierto? El hombre lo ve ahí en la calle, aparentemente desamparado, y muestra algo de misericordia y dice, usted no se puede quedar aquí en la calle. Puede ser que empieza a hablar con este hombre que era de Efraín y empieza a ver un tema en común, ¿sí? Porque recuerde que este hombre era allá donde estaba pecando. Entonces parece que encuentran algo en común y el hombre empieza a encontrar algo de simpatía con él. Ofrece su casa simplemente porque es una persona quizás generosa o alguien que sabe hospedar, como era muy común en la época, pero ese encuentro casual le trajo muchos problemas a Leví, y vamos a ver por qué. Otro detalle que no podemos pasar por alto es lo que dice el versículo 18. Ahora voy a la casa de Jehová. Yo creo que eso de alguna forma persuadió al hombre también de, ok, este es un hombre que está dedicado a la casa de Dios y cómo voy a dejarlo durmiendo acá, ¿cierto? Y yo creo que muchos se valen de eso, es como sacar sus credenciales para obtener algún tipo de favor personal. Entonces, obvio que alguien extiende la mano, no, hay que tener misericordia con este hombre, ¿sí? Pero aquí vemos otra vez la segunda fase del pecado. Y el segundo efecto del pecado es que te hunde en tu propia miseria. El pecado nunca nos va a dejar ahí flotando. El pecado es algo que nos va a ir sumergiendo poco a poco, hasta el punto en que nos ahoga. Cuando el pecado no se trata bíblicamente, y tenemos que hacer otro estudio de cómo tratar el pecado bíblicamente, cuando el pecado no se trata bíblicamente, eso es lo que hace. Por eso la Biblia nos advierte claramente que el que no confiesa su pecado y se aparta, no va a alcanzar misericordia. Es lo que la Biblia nos enseña, y tenemos que aprender cómo tratar el pecado. Lo único que el viejo tenía claro es que la plaza no era un lugar seguro, aunque era la tierra de los israelitas. El hombre estaba viviendo ahí, el hombre también era un extranjero, pero estaba viviendo ahí y sabía cómo estaba la cosa. Él sabía que no era un lugar seguro, no quería verlo ahí. Ya les dije, no sé si era por las credenciales que el hombre mostró. De todas formas, abre su casa, me invita a comer, ¿sí? Y noten lo que pasa en el versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí, y miren lo que dice ahí, estaban gozosos, he aquí que ¿cómo puede estar alguien tranquilo cuando sabe cómo está caminando? Está cerca de Jerusalén, otras personas están reconociendo quién es, y este hombre hace como si nada está pasando. Viene de la mano con la concubina, ¿sí? Ella le había sido infiel hace poco, está pensando como todo lo que eso implica, y vamos a ver el oscuro pensamiento de este hombre más adelante. O sea, realmente yo no sé cómo alguien podría estar tranquilo cuando no ha tratado el pecado como debe ser, cuando no ha roto las cadenas del pecado. Pero eso es lo que dice, estaban aquí con nosotros y aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perfectos, donde ellos estaban, rodearon la casa, golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y eso lo traducen otras Biblias como para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Versículo 23. Y salía a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo las sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vio la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. ¡Qué historia tan grande! Este evento es un evento como el que se registra ya en Génesis capítulo 19. ¿Recuerdan el evento de Sodoma y Gomorra, como Dios trae juicio a este lugar? Antes de que ocurriera esto, encontramos, y no tenemos el tiempo para leerlo allá, pero lea eso por favor en casa, Génesis capítulo 18 y capítulo 19. Vemos a Abraham intercediendo por esta ciudad, tratando de salvar a los que están ahí. La situación era tan grave que Dios había decidido, vamos a acabar con este pueblo, vamos a exterminarlos de la faz de la tierra.
Y Abraham intercede por el Señor, si hubieran 10, si hubieran 15, si hubieran 5, y no hay nada que hacer. Finalmente el juicio de Dios va a llegar cuando Dios lo determine. Ahora, en medio de todo esto, la gracia de Dios se hace visible y Dios envía 2 ángeles a la familia de Abraham, llega a la casa de Lot, ¿cierto? Y Lot está ahí en medio de la situación y llegan unos hombres perversos, como también dice la escritura ahí en el capítulo 19, y ¿qué hace Lot? Lot ofrece sus hijas también. Y se desata toda una escena ahí alrededor de esta brillante idea de Lot. Esto simplemente es un retrato de lo que tan mal estaba la situación, la sociedad como había llegado. Y por eso es que Dios en varias oportunidades de la historia, Dios tiene que como resetear otra vez y reempezar la historia. Yo no me imagino si, por ejemplo, Dios no hubiera intervenido en el diluvio, ¿cómo estaríamos? Si piensan que estamos mal hoy. O que Dios no hubiera dado una lección como la que dio ahí en Sodoma y Gomorra. Hermanos, y nosotros a veces estamos escuchando las noticias y no estamos prestando atención a lo que Dios está haciendo. Estamos pensando que esto es la naturaleza, ¿cierto? ¿Y quién es el dueño? ¿Quién controla esto, hermanos? No nos estamos percatando que lo que Dios está haciendo es juicio sobre el pecador. Y es algo tan serio, pero todavía insistimos en sacar a Dios del radar. Y eso es tan grave. Y por eso este evento es tan similar a ese. Ahora, lo único diferente que lo hace excepcional, eso en Génesis 19, es que los ángeles responden como hombres de Dios, ¿cierto? ¿Qué hacen los ángeles? Traen ceguera a esos hombres y los hombres empiezan a pelear entre ellos mismos, no encuentran la puerta por donde entrar a la casa. Esa es una historia hasta cómica. Pero estos hombres que obviamente venían de parte de Dios, obviamente intervienen y confían en el poder de Dios y hacen lo que cualquier hombre de Dios debería haber hecho. Lo que este levita debería haber hecho. Confiaba en Dios y no, qué pena, pero a esta mujer no la van a tocar, y menos a esta mujer, a esta jovencita que es inocente. Pero lo que dice la historia es que este hombre incluso se fue a la cama a dormir, mientras estos hombres hacían lo peor con esta mujer. Dice la historia que tocan la puerta a unos hombres, y el adjetivo que usa para calificar a estos hombres perfectos, este adjetivo denota hombres con un nivel de maldad extrema. Algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver, aparentemente. O más bien algo a lo que ya nos hemos acostumbrado tanto, que ya no despierta ninguna reacción en nosotros. Escuchamos una noticia, escuchamos otra, tremendo, ay, bueno, ¿y qué hacemos, no? Como aquí vivimos, ¿qué hacemos? Tenemos que pensar. ¿Ya les dije cuál es la segunda reacción? ¿Sí o no? La segunda reacción es el efecto del pecado, te hunde en tu propia miseria. Eso es lo que está haciendo Dios con este levita, lo está llevando a su propia miseria. Y no solamente a él, sino que vamos a ver en el capítulo 20 cómo esto desenlaza toda una guerra. O sea, el pecado cuando actúa no se lleva a una sola persona, sino que intenta llevarse a todos. No sé si estuvieron atentos a la lectura que hicieron en el momento de las ofrendas, pero ahí claramente en Juan 10:10 dice que Satanás vino ¿para qué? Para atacar y para destruir. No es algo con lo que usted viene, juega. El pecado no es algo para entretenernos, hermanos. Y lo triste de esto es que el pueblo de Dios se está entreteniendo con el pecado, cuando hay un Dios celoso y un Dios airado que va a castigar el pecado y al pecador. Pero nos gusta pensar más en ese Dios de amor, ¿cierto? Porque Dios es amor. Pero eso es verdad. Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo y es un Dios santo, y por eso tiene que castigar al pecador. Realmente lo que encontramos aquí es una historia aterradora. La respuesta de este viejo fue algo sacado de la imaginación de cualquiera. Ofrece a su propia hija. La forma en que muchas personas resuelven el pecado, responden al pecado, es con otro pecado, ¿cierto? Versículo 22 dice que era para que sácalos a ellos otra vez, para tener placer con ellos. Esto
es lo que dicen otras versiones del versículo 24. Por supuesto, el hombre se opuso, pero lo que es extraño es por qué el levita o el viejo no ofrecieron al siervo con el que venía el levita, ¿cierto? ¿Por qué no lo ofrecieron a él? ¿Por qué no dijeron, aquí está este esclavo, úsenlo a él, cuando los hombres estaban buscando placer sexual con los hombres? Esto es la mente perversa de unos hombres. Ahora, ¿qué les parece ese papá? ¿Qué belleza de papá, cierto? Aquí está mi hija. Humíllelas a ellas, es lo que el hombre dice. Esto es lo que se llama responder al pecado con más pecado. No es lo que Pablo dice en Romanos 12:21 cuando dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No es exactamente eso. Tal nivel de perversión solo puede estar en la mente de un hombre que está ciego espiritualmente, y eso es lo que hemos visto. Como primeramente va cegando, va adormeciendo el pecado a una persona que lo puede llevar hasta este punto. Y a veces nosotros sí tenemos algún tipo de reacción, digo, aterrador, increíble, ¿y cómo llegó hasta allá? Bueno, eso es la cadena, ese es el espiral descendente del pecado. Que como ya leímos, el fin, el propósito es no solamente entretenerlos, sino matarlos, quitarles la vida y arrastrar con ellos al que se pueda. Yo no sé, pero yo creo que todo hombre de Dios debería estar dispuesto a dar la vida por su esposa, por sus hijas, ¿no les parece? Si es un hombre de Dios, eso es lo que va a hacer. Bueno, finalmente el versículo 25 dice que estos hombres abusaron toda la noche de esa mujer, de su concubina. Y ahí vemos cómo el pecado te hunde en esta miseria y el pecado lo humilla, lo degrada a tal punto a la persona. Es algo triste y obviamente esto nos deja ver cómo estaba, qué tan descompuesta estaba la sociedad, pero saben, esto es un retrato de algo que nosotros vemos hoy todos los días. No es algo nuevo realmente, y por eso es que no nos asombramos tanto, porque hemos estado tan familiarizados con todo esto. Leamos el versículo 27 para ver el tercer efecto del pecado. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate, vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni se ha visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto y tomad consejo y hablad. ¿Qué escena tan aterradora? Algo que parecía algo que podría soportarse, ¿cierto? Un asunto de un desliz de un hombre, una infidelidad, algo que no debería llamar mucho la atención y de cómo puede terminar. Hermanos, esto pasa a diario. Vemos cantidades, escuchamos cantidades de noticias, leemos esto todos los días en los diarios. Esto está ocurriendo. Lo que yo me pregunto es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo reaccionamos a esto? Y quizás no podemos intervenir, quizás no podemos hacer un cambio extremo en la sociedad, pero nosotros, ¿cómo reaccionamos nosotros a nuestro propio pecado? Y eso es lo que Dios quiere llamar nuestra atención. Yo creo que por eso ese pasaje está aquí. El tercer efecto del pecado es que endurece el corazón hasta matarlo. Eso es lo que hace. O sea, nos adormece, ¿cierto? Primero nubla nuestros sentidos, nos va durmiendo hasta que llega al punto en que ya está listo para la estocada final. ¡Bra! Ahí viene la estocada final. Pero el fin es la muerte. Y si usted lee desde Génesis, cuando Dios advirtió acerca del pecado, el primer pecado, Dios se había dicho, no comas del árbol del bien y del mal, porque el día que peques, voy a poner esa palabra ahí, el día que transgredes mi ley, ese día vas a morir. Y yo no. O sea, si ustedes no se han dado cuenta de eso, esa es la razón por la que están muriendo cientos de personas. El pecado. Porque el diseño de Dios no era para morir. Y vimos también eso
en Juan capítulo 8, ¿cierto? Leímos eso. Que Dios vino para darnos vida en abundancia. ¿Qué ofrece el pecado? Muerte. ¿Qué ofrece Dios? Vida eterna. Mientras el diablo está ofreciendo muerte, esclavitud, Dios está ofreciendo libertad y vida eterna y vida en abundancia. Pero eso no es suficiente para muchos. Eso no es suficiente. Este levita no estaba tan afectado del hecho de que, mire lo que dice ahí el versículo 27. Se levantó por la mañana su Señor y abrió las puertas. ¿Cómo que se levantó? O sea, mientras esta mujer estaba siendo violada, él estaba durmiendo, ¿me preguntas? Él estaba descansando. Obviamente no tiene ni la más mínima sensibilidad por el pecado. Se supone que era un siervo de Dios. Es ahí donde encuentra a la mujer, en los postes de la puerta. Después de haber sido esta la peor noche de la vida de esa mujer, sin fuerzas, humillada, de la forma más vil. ¿Notan lo que el hombre le dice? Levántate y vamos. El hombre tenía claro lo que quería, pero él no estaba pensando en eso. A ese extremo llega el pecado que nos impide pensar en los demás, solamente en lo que nosotros queremos, en lo que yo pienso, en lo que a mí se me antoja, en lo que a mí me da gana. Miren nuevamente el versículo 28. Levántate, lo único que dice, y vamos. Obvio, ella no responde. Por fin este hombre parece lo que alguien podría pensar un gesto de misericordia al ponerla sobre el asno y llevarla a su casa. Pero cuando llega a su casa, este hombre convierte toda su rabia, toda su indignación, su vergüenza, que era lo que representaba a esta mujer porque la veía como un objeto y no como una persona, y decide descuartizar a su amante. Qué aterrador. Qué aterrador. Y vamos a ver el desenlace de esta historia la próxima semana. 12 pedazos para enviar un pedazo a cada tribu y enviar un mensaje a las tribus de Israel. ¿Alguien pudo diagnosticar a este hombre con algún tipo de trastorno, incluso decir que estaba endemoniado, ¿cierto? Pero la verdad es que esto es lo que hace, esta es la capacidad del pecado en cualquier persona. Lo va enredando y lo va sumergiendo hasta el punto en que lo lleva a lo más bajo, al abismo del pecado, para que ya no encuentre salida. Eso es lo que hace el pecado. Recuerden, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Y piense esto cuando esté disciplinando a sus hijos con un pecadito de ellos, que no se ve tan grave, que la sociedad nadie lo está viendo, solamente usted. ¿No? La razón por la que disciplinamos a nuestros hijos no es para hacer de ellos personas notables en la sociedad. La razón por la que disciplinamos a nuestros hijos es porque honramos a Dios, porque queremos glorificar a Dios de la forma en que enseñamos a nuestros hijos a tener temor en un Dios santo, justo, verdadero y que se aía por el pecado. Esa es la razón por la que lo hacemos. El versículo 30 dice que jamás se había escuchado algo tan atroz como lo que había hecho este levita. Pero saben, no hemos dejado desde entonces escuchar cosas como estas. Quizás esta fue la primera tragedia. No hemos escuchado esto todavía en séptimo día, ¿cierto? Pero la Biblia nos tiene muchas historias como estas, que lo que muestra es un Dios implacable con el pecado y con el pecado. En Sodoma, la rebelión de estas personas contra Dios trajo sobre ellos el juicio de Dios, de un Dios santo, de una manera justa e implacable. Pero el pecado hace lo contrario, el pecado degrada y te lleva hasta la muerte. Si no te sometes a Dios, te sometes a la autodestrucción por tu propio pecado. Eso es lo que hacemos. Sin darnos cuenta, cuando nos estamos negando a aceptar los principios divinos, nos estamos autodestruyendo, porque lo que Dios ha querido es brindarnos, guardarnos, darnos vida eterna, protegernos, amarnos, y lo hace con su palabra. Él pone una cerca, esto hermanos, es una cerca a nuestro alrededor,
que lo que Dios hace es brindarnos con su palabra. Y nosotros todo el tiempo estamos nuestro Dios es un Dios, verdaderamente un Dios de amor, de gracia. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Recuerdan el pasaje que leímos acerca de la mujer adúltera en Juan 8? El hermano lo leyó. Cuando esta mujer vino y ¿qué dijo Jesús en cuanto al pecado? Vete y no peques más. ¿Qué quiere Dios? Salimos de aquí aterrados y no volvemos a ver el séptimo día así. ¿Qué es lo que quiere Dios? Lo mismo. Que dejemos de practicar el pecado, que rompamos los patrones pecaminosos, que identifiquemos cuál es el pecado que está afectando nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con el vecino, con el patrón, con el que sea. Que eliminemos el pecado de nuestro radar para agradar a Dios. Y eso requiere esfuerzo de nosotros. Y Dios nos ha capacitado a través de su gracia y de su Hijo Cristo para hacerlo. Esto es algo maravilloso. No estamos condenados a repetir la misma historia, hermanos. Tenemos esperanza en Cristo porque Él murió por nuestros pecados. Eso es lo que podemos pensar. En palabras del apóstol Pablo dice esto en Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Escuchen esto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿En qué deberíamos estar ocupando nuestro tiempo, queridos hermanos? Iglesia. En las cosas santificación y como fin la vida eterna. Pero estos no son los intereses de la iglesia. Parece que es algo que tiene que ver con fuera de nuestra realidad, de nuestro contexto. Cuando lo que Dios quiere es que nos ocupemos en nuestra vida eterna, en nuestra santificación. Y es lo único que va a hacer una diferencia en esta sociedad, hermano. La respuesta, la forma en que usted trata el pecado, la forma en que usted concibe el pecado. Porque si usted no ve el pecado como Dios lo ve, como quien lo está viendo. Y es la forma en que usted va a tratar el pecado, como los demás. Solo en un panorama tan oscuro puede brillar la luz del Evangelio. Ahí es donde el Evangelio y la gracia se hace visible. Cuando no somos conscientes de quiénes somos, no, pero pastor, y nosotros no somos como el levita. No, nosotros somos buena gente. ¿Recuerdan la historia de Sodoma? El Señor dijo, no hay ni uno. Pero Pablo lo repite en Romanos, no hay ni uno. No hay justo ni aún uno. O sea que no soy buen pastor. Ni uno. El único es Jesucristo, nuestro Salvador, en quien tenemos que poner nuestra confianza. Él es el único. ¿Recuerdan cómo empezamos este mensaje con una frase aterradora? No había rey en Israel. Y cantamos eso también, cantamos, me ha librado el gran rey, las cadenas rotas ya están. ¿Realmente Dios es nuestro rey? Jesús es nuestro rey, Él está gobernando nuestra vida. ¿O seguimos los principios y los estándares de este mundo? ¿Podemos justificar eso de la forma que queramos? Es que Dios entienda y abusar de su amor, de su gracia común que cae sobre los buenos y los malos. Pero eso no va a cambiar la opinión que Dios tiene acerca del pecado y del pecado. Se lo aseguro. Y hay personas que abiertamente han dicho, tomé esa decisión y es lo que voy a hacer. Hermanos, y wow, cuando alguien me dice eso, y es una persona que ha dicho que es un hermano, wow. Déjenme contarles esta historia rápida. Una vez estaba aconsejando a un joven que llegó a una iglesia, no a esta iglesia, otra iglesia que yo pastoreaba. Y ese joven pretendía que yo lo casara porque tenía una mujer, pero yo sabía la historia de esa mujer porque era una hermana de la iglesia. Y ella se había separado de ese hombre, de su esposo, y le había sido infiel con ese hombre que ahora estaba llegando a la iglesia para que yo pues uniera el matrimonio. Él decía que yo me oponía a esa relación. Entonces, amorosamente yo intenté de todas las formas mostrarles y ayudarles a pensar en lo que estaban haciendo, siendo que esa mujer todavía tenía otra relación.
Y recuerdo tanto un miércoles en la noche que ese hombre salió furioso de mi oficina. Y me dijo, pastor, usted no aprueba el matrimonio. Voy a ir a buscar otro pastor para que me case. Y a mí me dio una tristeza tan profunda. Yo le dije, no importa lo que tú pienses, pero te aseguro algo, la paga del pecado es la muerte. Reconoce que lo que estás haciendo es pecado. Pasaron 3 días y al tercer día yo lo estaba enterrando. 3 días. Un hombre sano, un joven de 23 años, que se supone que no tendría ninguna enfermedad. Al tercer día, de una forma misteriosa, los médicos no supieron por qué razón murió. Nadie sabe. Se enfermó y al tercer día falleció. Cuando tomamos decisiones equivocadas, hermanos, e insistimos en pecar deliberadamente, tenemos que entender que yo no pretendo llenarlos de temor, o mejor dicho sí, porque tenemos que temer a Dios. Pero mi intención es ayudarles a ver la gravedad del pecado, a dimensionar que no podemos jugar con el pecado, entretenernos con el pecado. Miren, no importa cuánto tiempo pasa, usted puede ser un joven, un adolescente, pero al final va a llegar a esta misma conclusión y puede desperdiciar su vida. Si Dios se la da por su gracia, para llegar a esta conclusión de que el propósito de Dios es que vivamos en esta tierra para su gloria y no para nosotros. No estoy diciendo que usted no puede escoger una carrera, una esposa, un lugar. Sí, usted puede hacer su vida, pero agradar a Dios haciendo lo que hace en su vida. Eso es lo que Dios quiere. Déjenme hacer estas preguntas. ¿Sabe quién es quien gobierna su vida? O usted puede decir como estos hombres que no tiene rey en su vida. ¿Puede admitir su propia pecaminosidad o le cuesta? Usted todavía sigue creyendo que es un hombre justo, que el pecado no es nada serio, que Dios lo entiende, que Dios sabe sus circunstancias, ¿por qué lo hace? Otra pregunta. ¿Tiene repulsión por el pecado? Cuando usted ve, cuando usted escucha algo, ¿qué produce eso en su interior? Y la última pregunta, ¿ve usted la urgencia de un Salvador, de alguien que lo gobierne? O simplemente seguimos pensando en esa frase de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Puede usted estar caminando de esa misma forma, pero Dios quiere que lo reconozcan y que le den gloria a Él y a su Hijo Cristo, quien murió por sus pecados, para que usted confíe en Él, que entregue su vida de Él y Él empiece a gobernar su vida, a dirigir su vida para la gloria de Dios. Cierre sus ojos, Dios. Padre, queremos darte gracias esta mañana. Gracias por tu palabra. Este es un pasaje, Señor, aterrador, Señor, por la forma en que vemos cómo el hombre, Señor, puede llegar a estas instancias, Señor, de no tener ninguna sensibilidad por el pecado, Señor. Nos aterra pensar que nosotros mismos podamos, Señor, estar pecando en este momento. La verdad, Señor, es que a lo que más le tememos es a morir y a ser condenados por nuestros pecados. En tu gracia, Señor, tú nos has dado esperanza y una respuesta en Cristo, Señor, para sacarnos de esa ceguera espiritual y mostrarnos a tu Hijo Cristo, quien hizo posible, Señor, que el pecado no reine en nosotros y nosotros tengamos el poder para vencer. Y por eso yo, Señor, te ruego que ayudes a mis hermanos quienes están aquí luchando, Señor, porque están practicando, porque están viviendo de alguna forma, Señor, que no te agrada. Incluso si es un pecado, Señor, que desconocen, Señor, ruego que les muestres con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que tú quieres un pueblo que se ocupe en tu salvación y en la santificación, Señor. No un pueblo que esté entretenido con el pecado, Señor, ni lo vea como algo a la ligera, Señor. Ayúdanos como pueblo tuyo, Señor. Si hay personas en este lugar, Señor, que nunca han confesado que son pecadores, que han vivido bajo sus propios estándares sobre
bajo sus propias reglas y que necesitan un rey. Escucha la oración de ellos, Señor, acude, Señor, a ellos. Que hoy esas personas puedan decir, Señor, que tú eres el Rey de ellos, que Cristo es su Salvador, que reconocen que son pecadores, que necesitan a Cristo para poder rechazar el pecado y todas sus ofertas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por tu Hijo Cristo, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ilumina y nos ayuda a ver, Señor, cosas espirituales, Señor, que no podríamos ver de otra forma. Oramos, Señor, dándote las gracias por esta mañana y por este pasaje, Señor. Ayúdanos con nuestras luchas, Señor, y si es necesario, enséñanos cómo, Señor, o a quién acudir para poder romper o abandonar cualquier práctica que tú nos prohíbes, Señor. Te pedimos esto